Enríquez Andrade, habitante de Baviácora, porque en medio de la pandemia resulta que los fines de semana ya no hay doctor. Si se enfermas de repente, y tanto que nos quejamos, ¿no? En las ciudades, pues ocurre, por ejemplo, que ella le tocó recorrer 4 pueblos del río Sonora por urgencia médica sin hallar doctores. Platícanos, por favor, Marisela. Buenos días. Mariela, mucho Perdón. gusto. Buen día. Mariela, adelante, Mariela. Pues así es, nos tocó, pues lamentablemente ahí una urgencia con mi papá y nos tocó recorrer a Conchi, San Felipe, pues Baviácuara y en Mazocahui fue donde nos dieron la atención. Hasta Mazocahui. Hasta Mazocahui, así es. ¿En cuánto tiempo, por ejemplo, fue? Fueron aproximadamente 2 horas. Nosotros salimos de la casa de nosotros aproximadamente a las 2 de la mañana y la atención fue casi a las 4 de la mañana. A las 4. ¿Qué es lo que tenían tus papás? Mi papá, bueno, ya cuando lo atendieron y todo, nos dijeron fue una intoxicación por alimentos lo que le pasó. ¿Y sí lograron atenderlo bien? Sí, sí, gracias a Dios, el médico que lo atendió, la verdad, muy amable y profesional el doctor, lo atendió muy bien, pero pues fue de que, gracias a Dios, no fue algo más grave, ¿no? Que pudiera haber ocasionado otra cosa, pues, pero sí la atención fue muy, muy larga la espera, pues, siendo que para una atención de urgencias los primeros 20 minutos son cruciales en un paciente. Pero por fortuna estás contando, no terminó en fatalidad, ¿no? Así es. Pero, Sí, yo me atreví a poner una queja vía Facebook contando lo que nos había pasado, pues que en Aconchi no hubo atención. Primero marcamos el protocolo que se sigue ahorita en el río Sonora por lo mismo de el detalle de la seguridad y lo de la pandemia es marcar primero con un policía y el policía es el que le habla al doctor. Entonces, pues seguimos básicamente el protocolo, ¿no? De hablar primero con el policía. El policía nos dijo que en Baviácora, que es de donde nosotros somos originarios, no había no había atención médica, creo que la doctora está enferma, algo así, y nos dijo pues que acudiéramos a Conchi, que es o lo más cerca, o Mazocahui. Nosotros optamos por irnos a Conchi porque en la Conchi también está una clínica médica familiar de Seguro Social, que de hecho mi papá es asegurado. Y fuimos primero al centro de salud, hablamos, pues ahí en el centro de salud nos dijeron que fuéramos al seguro, fuimos al seguro y ahí el seguro estaba cerrado, estaba completamente con candados, ahí ni siquiera hubo quien nos respondiera. Entonces yo volví a marcar con al centro de salud de ahí de Aconchi y ahí nos dijeron pues que atendiéramos en San Felipe, buscamos ahí en San Felipe y pues en San Felipe tampoco hubo atención, entonces nos tuvimos que regresar desde Aconchi hasta Mazocahui y ahí en Mazocahui fue donde tuvo la atención. salvo en Baviácora, el médico se encuentra de vacaciones. Supuestamente esa fue bueno, es la respuesta que nos está dando la Secretaría de Salud. Sí hay doctores en los otros pueblos, pero en Baviácora todavía sigue de vacaciones el médico. El médico de Baviácora está enfermo, según yo, el médico de Baviácora está en Ures. Enfermo, hospitalizado. Pues eso fue lo que me comentaron a mí, no, la verdad no sabría decir, pero es probable COVID. Es probable COVID. Entonces Ajá. ahorita no hay médico en Baviácora. Está otro médico que es de los que van de servicio. Joven, me imagino. Ajá, sí, 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 así es. ¿Y qué horario tiene de atención? Los horarios que tienen detención en los centros de salud es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, es el horario normal, ¿no? De lunes a viernes. Pero como le digo, pues en fin de semana o después de las 3 de la tarde para algún caso de urgencia, como fue nuestro caso, pues la atención es bastante tardada, más que nada. Ahí y el foco de atención fue más que nada por eso, pues porque para las urgencias si la verdad es una batalla poder atender una urgencia médica en todo el río, no nada más es en Baviácora, pues. Como se dio cuenta, pues el río son 7 municipios y de los 7, en 4 no pudimos encontrar doctor, entonces Entonces, si te enfermas el fin de semana o después de las 3 de la tarde, es decir,
puede que o perezcas o se te complique o hasta pierdas la vida, no Es correcto, así digo, es. porque no hay médico de planta o lo Así es. suficientemente. Ajá, no, o Y, sea, no hay ninguna guardia ni de nada guardia que pueda, ajá. ni a quién irle, porque el IMSS estaba hasta cerrado, es decir, no hay médico, estamos hablando de todos los niveles de gobierno que no tienen una cobertura en tiempos de pandemia, entonces si te están así, es decir, es lo que tú me estás comentando. Así es. Sí, de hecho, el día de ayer, bueno, comenté anteriormente también en Facebook que había estado en comunicación con el doctor Julio Soto, que es como el supervisor de los municipios del Río, y fue lo que me comentó el detalle ese, pues que los médicos, el de Baviácora, pues que estaba enfermo, y los otros pues que pues no tenían por qué haber negado la atención porque sí estaban, pues porque el de Aconche sí estaba y el de San Felipe también. La verdad, ahí desconozco y no sé qué es lo que va a proceder con ellos, si tienen sanción o van a platicar con ellos o van a checar el detalle también con las autoridades para poder hacer algo en este detalle, ya que pues sí es importante, pues porque pues es la vida de las personas, ¿no? Sin duda, qué bueno que nos lo estás contando y por favor seguiremos dándole seguimiento para contar las historias, Mariela. Gracias. Ok, muchísimas gracias a ustedes, hasta Ahí, luego, que ahí está tengan la buen día. historia en Facebook, ya la viste y en Proyecto Puente también está en Facebook ahí para que Ok, claro que la sí. jales. La, re- Gracias, hasta luego. la respuesta que le dieron autoridades a Proyecto Puente fue, mediante el área de comunicación social de la Secretaría de Salud, se confirmó que sí hay doctores en los pueblos del río Sonora, salvo en Baviácora, pues el médico se encuentra de vacaciones. Con respecto a la dificultad para encontrar atención de madrugada, autoridades de la Secretaría de Salud informaron que pudo haber sido que por cuestiones de seguridad y protección para los médicos pasantes, ellos deben resguardarse al finalizar sus turnos fuera del centro de salud, motivo por el cual si los pacientes acuden al inmueble fuera de horario de atención no los encuentran. También se solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social la postura sobre esta situación y el motivo por el cual la unidad médica familiar del IMSS, ubicada en Aconchi, se encontraba cerrada, pero no se obtuvo respuesta. Así, a ese nivel de cobertura, fíjese usted, si es en la madrugada, si es el fin de semana después de las 3, pues a estas 25,000 personas no tienen médico o de guardia, más que el pasante que se queda ahí, la versión de la autoridad es que se fue de vacaciones y la versión del pueblo es que está por COVID hospitalizado. Qué tercermundismo, ¿verdad? En servicios, tanto federal y estatal, que no alcanzan en pandemia a tener una guardia permanente. Imagínese usted aquí qué escandalazo se haría en Hermosillo si una persona va a un centro de salud, hay que poner ese paralelismo, y no hay en un centro de salud de una colonia o en el hospital general una urgencia, no hay servicio, no hay doctor de guardia. ¿Qué escandalazo se haría en redes sociales y se haría toda una cobertura? ¿Sí o no? ¿Y por qué en los pueblos es ese trato diferencial? ¿O vas al IMSS que no haya cobertura en Hermosillo o en Cajeme, en una ciudad? Que quedes igual, ¿eh? Ojo, un llamado para el IMSS y para la Secretaría de Salud para que activen las alertas en pandemia. Mamacita querida.